la historia que les vamos a compartir y que es muy importante que la compartan con toda la gente, porque este es un tema que nos compete a todos, es un tema que tenemos que abrir los ojos, tenemos que empoderarnos como ciudadanos, tenemos que decir basta contra el desprecio que le estamos haciendo al medio ambiente, y esto tiene que ver con tres factores. Tiene que ver con una apatía ciudadana, que eso es, del lado de los supercívicos, es lo que más nos interesa impulsar, que dejemos de ser apáticos, que seamos ciudadanos conscientes, participativos, que hagamos. Tiene que ver con una empresa como lo es Farmacias del Ahorro, una empresa voraz, una empresa que está creciendo de una manera descomunal, pero van a darse cuenta por qué lo está haciendo y bajo qué términos. Y también tiene que ver con la autoridad, con el gobierno, con un gobierno que sabemos que la corrupción nos está matando, y literal nos está matando, no solo con lo que pasó en el sismo, si este es un claro ejemplo de que tenemos que ponerle un alto. Agradezco mucho a mis compañeros que están aquí, a estas organizaciones que se han sumado a esta lucha, a esta investigación ciudadana, como yo la denomino. Muchas gracias a Mexicanos contra la Corrupción, muchas gracias a Tojil, porque sin su apoyo, sin su ayuda, esta investigación no hubiera sido posible. Bueno, ¿qué son los supercívicos? Los supercívicos es un formato que genera conciencia cívica por medio del humor, así nacimos. Gracias a que pues hemos hecho del humor un diferencial en nuestro método de comunicación, pues nos ha ido bien. Tenemos más de 2 millones de suscriptores en nuestras redes sociales, y no solo eso, lanzamos nuestra aplicación, dejamos de no solo estar haciendo humor y civismo, sino ahora ya somos civismo, humor y tecnología. Hace 3 años lanzamos nuestra aplicación Supercívicos. La aplicación Supercívicos te permite hacer reportes geolocalizados, es una aplicación gratuita que te permite hacer reportes geolocalizados de cualquier lado del país. Estos reportes nosotros se los canalizamos a la autoridad y bueno, empezamos también a mapear y a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo a nivel macro con todas las problemáticas que tenemos en México. Gracias a un reporte que llegó a nuestra aplicación el 24 de diciembre del año 2016, si digo el 24 de diciembre, pues empieza a sonar como raro. ¿Por qué va a llegar un reporte el 24 de diciembre? Pues bueno, era un reporte que habla de una nueva farmacia del ahorro que se había hecho en Avenida Coyoacán y San Borja. Estaba ya hecha la farmacia del ahorro, el ciudadano que hizo el reporte dice: oiga, supercívicos, miren, hay unos cajones de estacionamiento ya listos, y volteaba la cámara y de repente te veías a 6 grandes árboles, 6 hermosos árboles sanos, justo enfrente de los cajones de estacionamiento. Esto, desde luego, yo sé cómo funcionan las cosas haciendo este formato de supercívicos. Esos árboles iban a estar destinados a morir. ¿Cuándo? El 25 de diciembre, cuando todo el mundo está en la pachanga, cuando todo el mundo está en la fiesta, pues se aprovechan estas autoridades corruptas y hacen su trabajo. Al otro día mataron 3 de los árboles. Sin embargo, salieron los vecinos y pudieron detener que mataran a los otros 3, ¿no? Bueno, gracias a esta denuncia, lo primero que nosotros hicimos como supercívicos fue buscar a la delegación Benito Juárez y preguntarle: delegación Benito Juárez, ¿tú diste permiso para hacer este acto infame? La delegación Benito Juárez nos enseñó un documento que decía: no, nosotros solo les dimos un permiso de poda. Y como nosotros subimos a nuestras redes sociales: oigan, Farmacias del Ahorro, este permiso de poda lo interpretaron mal, y interpretaron como joda. ¿Por qué? Porque, bueno, decidieron matar a los árboles y esa misma noche, yo solito, por eso es muy importante decir que esto es una investigación ciudadana. Esto tiene tintes periodísticos, pero la realidad, lo que estamos tratando de evocar es que yo no soy ningún Sherlock Holmes, yo no soy un periodista de fondo, de metodología, simplemente soy una persona curiosa, un ciudadano curioso, que esa misma noche me puse a buscar con una herramienta tecnológica como lo es Google Maps, que está al alcance de todos, y esa misma noche encontré 40 farmacias del ahorro, con el antes y el después, con el mismo modus operandi que habíamos descubierto. Bueno, les voy a enseñar a continuación este video, que este video explica muy bien de lo que se trata. Es un video que también tiene estos temas, estos taninos de humor que nos gusta dar, este diferencial para
para generar una reflexión, para generar esta conciencia. Y bueno, más adelante vamos a platicar ahorita con Mexicanos contra la Corrupción y contra Cojil, y esperemos sus preguntas y respuestas, porque hay mucha información y sobre todo tenemos que ponerle un alto. Esto es un poquito, me dan ganas a veces hasta de llorar, tiene temas de humor, pero la verdad es que no es nada simpático lo que van a ver. Adelante. Es un árbol que nos da oxígeno, al cual le mutilaron las ramas para darle vista a esta farmacia del ahorro, que nos quiere bien, pero bien enfermos para que compremos más medicinas. Bueno, también vemos un trabajador de las farmacias que me mira enojado porque estoy grabando. Como les decía, los árboles nos dan oxígeno y el oxígeno nos da vida. Y a ver, espérense porque aquí viene algo. ¿Qué tal? ¿Tenemos problema con la farmacia o ¿Hay algún problema con la farmacia o...? ¿Con las farmacias del ahorro? Ajá. Pues híjole, sí, bastantes. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo talan clandestinamente? No, estás tomando video. Sí, estoy grabando porque tengo evidencia de cómo estas farmacias matan árboles para hacer cajones de estacionamiento. ¿Y sabes cómo nos dimos cuenta? Gracias a un reporte que llegó a nuestra aplicación Supercívicos. Pues grabo este video nada más para hacer mención a un delito general que está ocasionando este negocio comercial, debido a que pues el día de hoy por la mañana vinieron unos agentes a empezar a talar los árboles de manera ilegal, todo con la finalidad de pues, liberar espacio para que pudieran usar los cajones de estacionamiento. Claro que teníamos que hacer algo al respecto. Lo primero que hicimos fue, en representación de nuestros hermanos árboles, cruzar toda la ciudad hasta llegar a la antes delegación Benito Juárez para preguntarles si ellos habían dado permiso ante esta infame acción. La respuesta fue terrible. ¿Delegación Benito Juárez dio este permiso? No, en ningún momento la delegación Benito Juárez dio un permiso para tala. Lo único que dio fue un permiso para poda. Sí, efectivamente, ellos tenían un permiso de poda, pero interpretaron como joda. Esta historia la subimos a nuestras redes y inmediatamente se viralizó. Tanto así que fue retomada por toda la prensa. Y no solo eso, empezamos a recibir reportes de todas partes del país con el mismo modus operandi. Que es triste porque tiraron 2 árboles para que ellos tengan su propio estacionamiento. Esto es de Farmacias del Ahorro. Estamos aquí en Cuernavaca, Morelos, específicamente en la calle Aurora. Y aquí habían 2 grandes árboles que la pinche Farmacia del Ahorro acaba de tumbar. No se vale. ¿No sabe quién le dio el permiso? No. Disculpe, ¿tiene algún documento que respalde el hecho de haber cortado? ¿Tiene algún documento que respalde el haber cortado un árbol? Don Poncho, platíqueme. ¿En qué año aproximadamente usted plantó ese árbol que acaban de derribar? Sí. 15, 20 años. Farmacia que nace torcida, jamás su sucursal endereza. Seguramente casos como los de Don Poncho existían por toda la República. Pero ¿cómo poder comprobarlo? Muy sencillo. Es aquí donde la tecnología entra en escena. Este soy yo cruzando la calle con mi hija, con mi suegra y con mi perro Texas. Jamás nos dimos cuenta que frente a nosotros iba pasando el auto de Google Maps que nos fotografió. Cuando traté de buscarme nuevamente un año antes, había desaparecido, pero en su lugar se me ocurrió una gran idea. Podría buscar por toda la República Mexicana, tan solo moviendo mi dedo, el antes y el después de que hubiera aparecido una Farmacia del Ahorro. El resultado es terrible. ¡Que viva Aguascalientes! Coqueta Tijuana, Tierra campechana, Chiapas alegría, Ciudad Juárez es número 1, tributo a Coahuila, al Estado de México, Bonito León, Guanajuato. Vámonos para Guerrero, soy hidalguense, de todo Jalisco a Tijuana, Michoacán, tierra de Morelos. qué lindo este pic y todo Nayarit. Oaxaca vives, Puebla es un amor, Querétaro lindo, Quintana Roo,
San Luis Potosí. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un bebé. Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Yucatán. Pues bueno, esa es la historia, es una historia infame, es una historia despreciable, es una historia que nos concierne a todos, porque aquí no estamos hablando de cuestiones políticas, religiosas, cuestiones de animales, nos está afectando lo que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente. ¿Y por qué es tan importante este discurso? Porque si nosotros no podemos proteger a los árboles que tenemos frente a nuestras banquetas, no podemos ir a proteger a los árboles que están en el Amazonas. Primero tenemos que empezar a proteger a lo que tenemos enfrente, al hermano que tenemos enfrente, al hermano que nos da no solo sombra, que nos mitiga el ruido, que nos genera oxígeno, que es el hogar de miles de especies. Tenemos que hacer algo, porque cada vez que tú compras en una farmacia del ahorro, no se te está quitando la tos, te está dando más, ¿no? Así que bueno, derivado, como les dije, desde cuando me empiezo yo a dar cuenta que esta historia, en base a Google Maps, era un tema que había que apoyarme, tenía que apoyarme con gente experta en estos temas, fue así que hicimos la alianza con Mexicanos contra la Corrupción y contra Toquín. Yo cedo el micrófono a mi gran amigo Gerardo Carrasco, y bueno, que nos platique qué es lo que encontramos y de qué se trata esto. Muchas gracias, Arturo. Bueno, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, además de las actividades de investigación periodística, investigación aplicada y comunicación y movilización social, tenemos un área de litigio estratégico. Es decir, cuando tenemos elementos suficientes para llevar los casos a tribunales o a investigaciones del orden criminal o investigaciones del orden administrativo, nos dedicamos a construir todos estos asuntos, estudiando la ley, revisando los precedentes y con todo esto implementamos las acciones jurídicas o legales correspondientes. Este es un caso emblemático porque no solamente por los números, que ya vimos que por lo menos, de lo que tenemos documentado, por lo menos esta tala inmoderada, esta posible tala ilegal se ha dado por lo menos en 407 sucursales de farmacias del ahorro en todo el país. Tenemos contabilizados por lo menos 1,804 árboles que han sido talados. En la Ciudad de México hay un poco más de 90 farmacias y son 32, es decir, una tercera parte en las cuales se presentan este tipo de problemas. Y es lo que nosotros con herramientas ciudadanas hemos logrado acreditar. Falta ver qué investiga la autoridad. Ahora, se acercan los supercívicos con nosotros y con toda la evidencia fotográfica, utilizando la herramienta Google Maps de antes y después, y lo que quisimos hacer fue blindar esta evidencia, es decir, robustecer la evidencia fotográfica con determinados procedimientos legales de acceso a la información. Entonces presentamos solicitudes de acceso a la información en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan, precisamente viendo si en las direcciones que teníamos ya documentadas se había dado algún permiso por parte de la autoridad local. Es decir, uno no puede talar un árbol ni en la banqueta y ni siquiera dentro de su propio inmueble si no tiene el permiso en primera instancia otorgado por parte del municipio o de la delegación o alcaldía correspondiente. Y bueno, pues fueron interesantes las respuestas que obtuvimos, porque en un primer momento pues concluimos o quisimos pensar que todos los permisos eran de poda. Poda es coloquialmente rasurar el árbol, pero pues que realmente se les pasó la mano y
se talaron estos árboles. Sin embargo, en 32 sucursales que tenemos documentadas, les repito, a través de evidencia fotográfica, nos dimos cuenta que solamente existían 5 permisos. 2 de poda, 1 de trasplante, 3 de poda, 1 de trasplante y un solo permiso de tala. Es decir, de los 103 árboles talados en la Ciudad de México, solamente existía un permiso de tala. Entonces, nos dimos cuenta que, analizando la legislación, que evidentemente esto podría ser una conducta delictiva, es decir, delitos contra el medio ambiente en la Ciudad de México, y posiblemente también delitos relacionados con hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaban las autoridades cuando se talaron estos 103 árboles en todas estas alcaldías, en estas 32 sucursales? Y bueno, derivado de esto, nos acercamos con Tojil, precisamente para ver desde su punto de vista, como ella es una asociación experta en litigio penal estratégico anticorrupción, de qué manera podíamos llevar esto al Ministerio Público, pero robusteciendo toda la evidencia con base en la plataforma de los supercívicos y con base en las investigaciones que se hicieron por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No se vale crecer un negocio, por supuesto que se vale. Sin embargo, esto no puede hacerse a costa del medio ambiente de la Ciudad de México y no puede hacer a costa de la Comisión de Delitos de Corrupción. Entonces, le voy a ceder la palabra a Estefanía para que nos platique un poquito más de la cuestión técnica y qué es lo que podemos llegar a lograr con esta acción legal que presentamos el día de ayer. Tojil significa del maya lo justo, lo correcto, y como comentaba mi querido amigo de Mexicanos contra la Corrupción, nos dedicamos a hacer litigio penal estratégico. Y aquí quisiera ponerles el primer tema sobre la mesa, de un tema que quizás muchas veces no tenemos conciencia. Talar un árbol, derribarlo o podarlo sin un permiso, efectivamente es un delito tanto a nivel federal y en esta ciudad. Y mucho más grave, justo como lo comentaba Gerardo, si ustedes salen y talan un árbol aquí afuera, les juro que no van a pasar 5 minutos y la policía o alguien va a llegar y los va a detener. Y aquí viene la primera pregunta: ¿por qué alguien puede talar 103 árboles en esta ciudad sin que simple y sencillamente no pase nada, ¿no? Creo que ese es el primer foco de alarma que tuvimos. Y cuando empezamos a buscarle un poco más este caso con toda la información que lograron encontrar Supercívicos y Mexicanos contra la Corrupción, encontramos que por lo menos en el periodo 2014 hasta 2018 había diversas revistas, como Revista Expansión, que señalaban que el titular, el director de Farmacias del Ahorro, Eduardo Solórzano Morales, era quien estaba encargado de esta política de expansión de la marca. Quizás ustedes recordarán ese nombre, y no solo por buenas noticias, sino porque en 2012 fue señalado por New York Times como una posible empresa, como un posible generador de actos sistémicos de corrupción mientras estuvo a cargo del grupo Walmart. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver aquí y qué es lo que creemos que es más importante que se investigue? ¿Es un hecho aislado que alguien corte 103 árboles y no pase nada? ¿O estamos frente a una política de expansión que va acompañada de políticas sistémicas de corrupción y de la Comisión de Delitos Ambientales? Y bajo estos cuestionamientos fue que estas 3 organizaciones, tanto como asociaciones civiles y como personas físicas, fuimos el día de ayer a la Procuraduría y presentamos esto. Esta es la denuncia que presentamos el día de ayer en la Ciudad de México, a través de la cual estamos señalando como posibles personas que han cometido este delito a Farmacias del Ahorro, sus socios, directivos, gerentes e incluso a los servidores públicos que estaban a cargo de verificar qué es lo que tenía que ocurrir en caso de que alguien podara un árbol, y si no tenía los permisos, qué es lo que debía hacerse en ese momento.
momento. Entonces, el día de ayer que presentamos esta solicitud, bueno, no es una solicitud, no es una denuncia que de manera inmediata da lugar a que se aperture una investigación. Y ustedes se preguntarán, pues igual talar un árbol no debe ser tan grave. Pues deben de saber que las sanciones pueden ir para las personas físicas hasta de 5 años de prisión. Para la empresa puede representarle la suspensión de sus actividades y negocios hasta por 5 años, y en caso de que se logre acreditar que efectivamente hubo hechos de corrupción como un cohecho, es decir, entregar dinero a cambio de hacerse de la vista gorda, las sanciones pueden ir hasta 9 años de prisión. Aquí el tema que les cuento respectivo a que denunciamos a Farmacias del Ahorro como empresa no es un tema menor. Existen pocos antecedentes, pero es una figura que establece el nuevo sistema de justicia penal y que permite que ya no solo se sancione a las personas físicas, sino que también se pueda sancionar a las empresas, y creo que ese es un parteaguas si realmente queremos romper con la corrupción, saber que no es solo cosa de servidores públicos, también hay empresas y también hay particulares cometiendo actos de corrupción todos los días. Otro tema interesante en esta denuncia es qué calidad tenemos nosotros. ¿Y nosotros qué? Podríamos hacer esa tercera pregunta. Pues deben de saber todos ustedes que también cuando alguien corta un árbol, como justo lo comentaba Arturo hace un momento, nos corta oxígeno, nos corta sombra, nos quita una infinidad de posibilidades de tener acceso a un medio ambiente mucho más sano. Y eso es lo que nos convierte a todos nosotros víctimas de esta clase de delitos. Y bajo esa clase de víctima es que estamos pidiendo no solo que se abra una investigación, porque ya sabemos también qué es lo que pasa con las investigaciones que se aperturan en este país. Después de 5 o 6 años, simple y sencillamente no pasó nada, y esa es la historia de impunidad uno y otro día. Lo que queremos lograr es que se nos reconozca este carácter de víctima durante toda la investigación, que podamos aportar pruebas y que realmente se investigue qué fue lo que ocurrió, y en caso de que se necesite, pues se apliquen las sanciones necesarias y no quede nada más como una triste historia de notas. Y pues finalmente, bajo esta lógica, exhortamos a la Procuraduría a que realmente hagan bien su chamba para la cual están designados, y que dejemos de generar malas prácticas durante este proceso, que sea una investigación seria, completa e imparcial.